Magia y fatalidad. Me cuesta imaginar la alegría de quienes poseen una sensibilidad mágica, esos individuos que sienten que lo pueden todo, y para quienes ninguna resistencia es irreductible ni ningún obstáculo insuperable. La magia supone una comunión tan estrecha con la existencia, que toda manifestación subjetiva se reduce a una pulsación de la vida. La magia posee la plenitud de una integración en el flujo vital. La sensibilidad mágica no puede desembocar sino en la alegría, dado que lo fatal no forma parte de la estructura interna de la existencia. Sentirse capaz de todo, dominar lo absoluto, ver la propia exuberancia confundirse con la del mundo, sentir palpitar en sí mismo frenéticamente el ritmo universal, y que ésta está unido al todo, concebir la existencia solo en la medida en que ella estimula, ver el sentido de este mundo actualizarse en cada instante con su expresión más perfecta. En todo ello se realiza una forma de alegría difícilmente imaginable, de la que solo gozan los seres que poseen una sensibilidad mágica. Las enfermedades no existen para la magia, o si existen, son consideradas como curables, nunca invencibles. El optimismo mágico lo considera todo desde el punto de vista de la equivalencia. De ahí que sea ilusorio intentar individualizar la enfermedad para aplicarle un tratamiento específico. La magia impugna y refuta todo lo negativo, todo lo que posea una esencia demoníaca en la dialéctica de la vida. Quien goza de este tipo de sensibilidad no comprende en absoluto las grandes realizaciones dolorosas, no entiende la miseria, el destino y la muerte. Las ilusiones de la magia niegan lo irreparable del mundo, rechazan la muerte como realidad fatal y universal. Subjetivamente este fenómeno sume al ser humano en un estado de beatitud y de exaltación eufórica, pues vive a partir de ese momento como si no fuera a morir nunca. Ahora bien, todo el problema de la muerte reside en la conciencia que de ella tenga el sujeto, para quien carece de dicha conciencia. Entrar en la nada no tiene la mínima importancia. Por el contrario, el paroxismo de la conciencia se alcanza mediante el sentimiento constante de la muerte. Infinitamente complejos son los seres que poseen la conciencia de la fatalidad, esos seres para quienes lo insoluble y lo irreparable existen, que comprenden que lo irremediable representa un aspecto esencial del mundo, pues todas las realidades capitales se hallan bajo la influencia de la fatalidad, la cual proviene de la incapacidad de la vida de superar sus condiciones y límites inmanentes. La magia es ciertamente útil para las cosas poco importantes, no esenciales, pero carece de valor alguno ante las realidades de orden metafísico, las cuales exigen con mucha frecuencia el silencio, condición que la sensibilidad mágica es incapaz de satisfacer. Vivir con la conciencia aguda de la fatalidad, de nuestra propia impotencia ante los grandes problemas que no podemos plantearnos, sin implicarnos en ellos trágicamente, equivale a enfrentarse directamente con la interrogación capital que se erige ante este mundo, la inconcebible alegría. Pretendéis que la desesperación y la agonía solo son preliminares, que el ideal consiste en superarlas, que cuando se vive durante mucho tiempo sometido a su influencia, se vuelve uno un autómata. Pensáis que la alegría es la única salvación y despreciáis todo lo demás. Calificáis la obsesión por la agonía de egoísmo, y para vosotros solo es generosa la alegría. Y esa alegría nos la ofrecéis, pero ¿cómo queréis que la aceptemos viniendo del exterior? Porque mientras ella no surja de nosotros mismos, mientras no brote de nuestros propios recursos y de nuestro propio ritmo, las intervenciones exteriores no sirven para nada. Qué fácil es recomendar la alegría a quienes no pueden regocijarse. ¿Y cómo regocijarse cuando somos torturados a todas horas por la obsesión de la locura? ¿Se dan cuenta quienes proponen la alegría a cada momento de lo que significa el temor de un hundimiento inminente, el suplicio constante de ese terrible presentimiento? A ello se añade la conciencia de la muerte, más persistente aún que de la locura. Admito que la alegría sea un estado paradisíaco,
pero ese estado solo puede alcanzarse mediante una evolución natural. Es posible que superemos un día la obsesión por los instantes de agonía y penetremos en un paraíso de serenidad. Permanecerán las puertas del Edén, en efecto, cerradas para siempre ante mí. Hasta hoy no he encontrado su llave. Puesto que no podemos regocijarnos, solo nos queda el camino del sufrimiento, el de una loca exaltación ilimitada. Llevemos, pues, la experiencia de los instantes de agonía hasta su expresión última. Vivamos el paroxismo de nuestro drama interior. No subsistirá entonces más que una tensión suprema, que desaparecerá a su vez para solo dejar tras de ella una estela de humo, porque nuestro interior habrá acabado por consumirlo todo. La alegría no necesita justificación, representa un estado demasiado puro y generoso para que nosotros hagamos su elogio. Siendo los desesperados orgánicos incapaces de experimentarla, la alegría ejerce sobre los desesperados ocasionales suficiente encanto como para prescindir de una justificación. La complejidad de la desesperación absoluta es infinitamente mayor que la de la alegría absoluta. Es esa la razón por la cual las puertas del paraíso son demasiado estrechas para quienes han perdido la esperanza. Ambigüedad del sufrimiento. Todo el mundo, tras haber vencido el dolor o la enfermedad, siente en el fondo de su alma una nostalgia, aunque sea muy vaga, muy tenue. A pesar de que deseen restablecerse, quienes sufren larga e intensamente se sienten siempre obligados a considerar como una pérdida su probable corazón. Cuando el dolor forma parte integrante del ser, su superación suscita necesariamente la nostalgia, como la que se siente ante algo desaparecido. Lo mejor que yo poseo en mí, y también lo que he perdido, se lo debo al sufrimiento. De ahí que no se le pueda amar ni condenar. Yo experimento ante él un sentimiento particular, difícil de definir, pero que posee el encanto y el atractivo de una luz crepuscular. La beatitud alcanzada mediante el sufrimiento no es más que una ilusión, porque ella exigirá la reconciliación con la fatalidad del dolor para evitar la destrucción. En esa beatitud ilusoria residen los últimos recursos de la vida. La única concesión que puede hacerse al sufrimiento consiste en la nostalgia de la curación. Pero esa nostalgia, demasiado vaga y difusa, no puede cristalizarse en la conciencia. Todo dolor que se extingue provoca un sentimiento de turbación, como si el regreso al equilibrio prohibiera para siempre el acceso a regiones torturadoras y fascinantes, a la vez que no se pueden abandonar sin cierta añoranza, puesto que el sufrimiento no nos ha revelado la belleza. Ninguna otra luz puede ya seducirnos. ¿Nos atraen aún las tinieblas del sufrimiento? Polvo nada más. Veo tantas razones para negar que la vida tiene un sentido, que sería inútil enumerarlas. La desesperación, lo infinito y la muerte son sólo las más evidentes, pero hay muchos otros elementos íntimos que nos conducen tanto como esos a negar totalmente el sentido de la vida. Frente a la existencia, lo verdadero y lo falso dejan de ser importantes, y sólo lo es nuestra reacción personal. Subjetivismo se dirá. ¿Qué más da? ¿Acaso la experiencia subjetiva no nos eleva al nivel de la universalidad, como el del instante al de la eternidad? Los seres humanos aprecian tan poco la soledad, se apresuran a decretar la esterilidad de todo lo que procede de ella, solo se apegan a los valores sociales, por lo halagados que se sienten creyendo haber colaborado todos en ellos. Cada ser desea hacer algo en la vida y sobrevivir gracias a sus relaciones, como si ellas no fueran a acabar reducidas a polvo. Todo me deja insatisfecho, incluso si fuera elegido Dios, dimitiría inmediatamente. Si el mundo se redujese a mí, si yo fuera el mundo entero, me rompería mismo en 1000 pedazos, me haría estallar. ¿Cómo es posible que conozca instantes en los que tengo la impresión de comprenderlo todo? El entusiasmo como forma de amor. Hay individuos en los que la vida adopta formas de una pureza, de una nitidez difíciles de imaginar, para quienes son víctimas de las contradicciones y del caos. Padecer conflictos interiores, consumirse en un drama íntimo, soportar un destino dominado por lo irremediable, equivale a vivir una vida en la que toda claridad se halla proscrita.
Los seres cuya existencia se desarrolla sin dificultades ni obstáculos alcanzan un estado de paz y de satisfacción en el que el mundo parece luminoso, cautivador. No son esos los efectos del entusiasmo, ese estado que inunda el mundo con un resplandor lleno de alegrías y de encantos. El entusiasmo hace descubrir una forma particular del amor y revela una manera nueva de entregarse al mundo. El amor posee tantos semblantes, tantas desviaciones, tantos aspectos diferentes, que resulta difícil aislar su núcleo o su forma esencial. Es capital para toda erótica identificar la manifestación original del amor, la manera primordial que tiene de realizarse. Se habla de amor entre los sexos, de amor a la divinidad, al arte o a la naturaleza. Se habla también del entusiasmo como forma de amor, etc. Pero, ¿cuál es su manifestación característica, aquella de la que las demás dependen, por no decir se derivan? Los teólogos sostienen que la forma primordial del amor es el amor dei. Los demás no serían más que sus pálidos reflejos. Algunos panteístas de tendencias estetizantes optan por la naturaleza y los estetas puros por el arte. Para los adeptos a la biología es la sexualidad como tal, sin afectividad. Para algunos metafísicos, por último, es el sentimiento de la identidad universal. Sin embargo, nadie probará que la forma de amor que defiende es realmente constitutiva del ser humano. Pero en el ámbito de la historia, esa forma ha variado tanto que nadie puede determinar su carácter específico. Por lo que a mí respecta, pienso que su forma esencial es el amor entre el hombre y la mujer, el cual, lejos de reducirse a la sexualidad pura, implica todo un conjunto de estados afectivos cuya riqueza es fácilmente comprensible. ¿Quién se ha suicidado a causa de Dios, de la naturaleza o del arte? Realidades demasiado abstractas para que puedan ser amadas con intensidad. El amor es tanto más intenso cuanto que se haya vinculado a lo individual, a lo concreto, a lo único. Se ama a una mujer por lo que la diferencia en el mundo, por su singularidad. En los instantes de amor supremo, nada podría reemplazarla. Todas las demás formas de amor, a pesar de que tienden a ser autónomas, participan de ese amor central. De ahí que el entusiasmo sea considerado como independiente de la esfera del eros, cuando en realidad sus raíces se hunden en la sustancia misma del amor, y ello a pesar de su poder de liberación. Toda persona entusiasta posee una receptividad cósmica, universal, una capacidad de asimilarlo todo, de orientarse en todas las direcciones y de participar en todo con una vitalidad desbordante. Y ello únicamente por la mera voluptuosidad de la realización y la pasión de actuar. El entusiasta ignora los criterios, las perspectivas, el cálculo, solo conoce el abandono, el suplicio y la abnegación. La alegría de la realización, la ebriedad de la eficacia son las características esenciales de este tipo humano, para el que la vida es un impulso que eleva a una altura en la que las fuerzas de destrucción pierden vigor. Todos tenemos momentos de entusiasmo, pero demasiado raramente para que puedan definirnos. Hablo de un entusiasmo a prueba de todo, el entusiasmo que no conoce en absoluto la derrota, pues no hace ningún caso del objeto y goza de la iniciativa y de la actividad como tal, el entusiasmo que se lanza a una acción no por haber meditado su sentido o su utilidad, sino porque no puede dejar de hacerlo. Sin serle obligatoriamente indiferentes, el éxito o el fracaso no estimulan ni disuaden nunca al entusiasta. Él es la última persona del mundo que fracasa. La vida es mucho menos mediocre y fragmentaria en su esencia de lo que suele pensarse. No es esa la razón por la que no hacemos más que venir a menos, perder la vivacidad de nuestros impulsos o imponernos formas, esclerosándonos en detrimento de la productividad del dinamismo interior. La prueba de la fluidez vital destruye nuestra receptividad y nuestra capacidad de adherirnos generosamente a la vida. Solo el entusiasta permanece vivo hasta la vejez. Los demás, cuando no han nacido mortinatos, como la mayoría de la gente, mueren prematuramente. Nada más raro que un verdadero entusiasta. ¿Podríamos imaginar un mundo en el que todos los seres humanos estuviesen enamorados de todo?
Sería un mundo más atractivo que la imagen misma del paraíso, puesto que el exceso de lo sublime y de la generosidad supera toda visión edénica. Las capacidades del entusiasta para renacer constantemente le sitúan más allá de las tentaciones demoníacas, del miedo a la nada y del martirio de la agonía. Su vida ignora lo trágico, pues el entusiasmo constituye la única forma de existencia que es enteramente opaca al sentimiento de la muerte. Incluso en la gracia, esa forma, tan cercana al entusiasmo, el desconocimiento, la indiferencia orgánica y la ignorancia irracional de la muerte tienen menos fuerza. Hay en la gracia mucho encanto melancólico, mientras que el entusiasmo carece totalmente de él. Mi admiración sin límites por los entusiastas proviene de mi incapacidad para comprender su existencia en un mundo donde la muerte, la nada, la tristeza y la desesperación componen un séquito siniestro. Que existan personas incapacitadas para la desesperación es algo que turba e impresiona. ¿Cómo es posible que el entusiasta sea tan indiferente al objeto? ¿Cómo puede ser movido únicamente por la plenitud y el exceso? ¿Y en qué consiste esa extraña y paradójica realización que el amor alcanza mediante el entusiasmo? Pues el amor, cuanta más intensidad posee, más individual es. Quienes viven una gran pasión no pueden amar a varias mujeres a la vez. Cuanta más fuerza tiene la pasión, más se impone su objeto. Intentemos imaginar una pasión desprovista de objeto, un hombre sin una mujer, en la que concentrar su amor. Por ejemplo, ¿qué quedaría sin una plenitud del amor? ¿Acaso no hay hombres dotados de grandes potencialidades amorosas, pero que no han amado nunca con ese amor primordial, original? El entusiasmo es un amor sin objeto individualizado. En lugar de dirigirse hacia los demás, en él las virtudes amorosas se difunden en manifestaciones generosas, en una especie de receptividad universal. El entusiasmo es, en efecto, un producto superior del eros, en el que el amor no se consume en el culto recíproco de los sexos, sino que convierte al entusiasta en un ser desinteresado, puro e inaccesible. De todas las formas del amor, el entusiasmo es la más exenta de sexualidad, más aún que el amor místico, el cual no puede liberarse del simbolismo sexual. Por ello el entusiasmo protege de la inquietud y de la vaguedad que transforman la sexualidad en una característica de lo trágico del ser humano. El entusiasta es una persona particularmente insensible a los problemas. Puede comprender muchas cosas, pero no las incertidumbres dolorosas ni la sensibilidad caótica del ser torturado. Los seres problemáticos no pueden resolver nada, puesto que no aman nada. Imposible, pues, encontrar en ellos esa capacidad de abandono, esa paradoja del amor como estado puro, esa actualidad permanente y total que en cada instante abre a todo, esa irracionalidad ingenua. El mito bíblico sobre el pecado del conocimiento es el más profundo que la humanidad haya imaginado nunca. La euforia de los entusiastas se debe precisamente a que ignoran la tragedia del conocimiento. ¿Por qué no decirlo? El conocimiento se confunde con las tinieblas. Yo renunciaría de buen grado a todos los problemas sin solución, a cambio de una dulce e inconsciente ingenuidad. El espíritu no eleva, desgarra en el entusiasmo. Al igual que en la gracia o en la magia, el espíritu no se opone antinómicamente a la vida. El secreto de la felicidad reside en esa indivisión inicial que mantiene una unidad inatacable, una convergencia orgánica. El entusiasta ignora la dualidad, ese veneno. Ordinariamente la vida permanece fecunda únicamente a costa de tensiones y de antinomias, de todo lo que tiene algo que ver con el combate. El entusiasmo, por su parte, supera ese combate para elevarse por encima de lo trágico, para realizar un amor exento de sexualidad. Luz y tinieblas, la nulidad de las interpretaciones filosóficas e históricas en materia de religión, se manifiesta en su total incomprensión de lo que significa el dualismo de la luz y de las tinieblas en las religiones orientales y en la mística en general. La alternancia regular del día y la noche, aquel principio de vida, esta de misterio y de muerte,
ha inspirado al parecer la traducción de la luz y de las tinieblas en principios metafísicos, nada más evidente a primera vista. Sin embargo, para quien busca razones profundas, esas interpretaciones resultan insuficientes. La cuestión de la luz y de las tinieblas se halla de hecho asociada con la de los estados estáticos. Ese dualismo solo adquiere valor explicativo para quien ha conocido la obsesión y la cautividad, para quien ha estado sometido simultánea o sucesivamente a las fuerzas de la luz y de las tinieblas. Los estados extáticos hacen bailar en la oscuridad, insólitamente. Las sombras son los destellos, mezclan en una visión dramática relámpagos con sombras fugitivas y misteriosas, haciendo variar los matices de la luz hasta en las tinieblas. Sin embargo, no es ese despliegue lo que impresiona, sino el hecho de que seamos dominados, invadidos y obsesionados por él. Se alcanza el culmen del éxtasis en la sensación final, cuando creemos morir a causa de la luz y de las tinieblas. Curiosamente, la visión extática hace desaparecer todos los objetos que nos rodean, todas las formas corrientes de individualización. No queda entonces más que una proyección de sombras y de luces. Resulta difícil explicar cómo se llevan a cabo esa selección y esa purificación, y de qué manera son compatibles su poder de fascinación y su inmaterialidad. La exaltación extática implica un elemento demoníaco, y, cuando del éxtasis de este mundo no queda más que luz y las tinieblas, ¿cómo evitar el hecho de atribuirles un carácter absoluto? La frecuencia de los estados extáticos en Oriente y de la mística de todas las épocas pueden probar nuestra hipótesis. Resulta imposible hallar lo absoluto fuera de uno mismo. Sin embargo, el éxtasis, ese paroxismo de la interioridad, solo revela destellos y sombras internas. En comparación con ellos, el día y la noche parecen más que pálidos. Los estados extáticos adoptan un aspecto tan esencial que hacen surgir, cuando alcanzan las regiones profundas de la existencia, una cegadora alunización metafísica. El éxtasis no afecta más que a las esencias puras y por ello inmateriales, pero esa inmaterialidad produce vértigos y obsesiones, de los cuales solo se libra uno convirtiéndolos en principios metafísicos. La renuncia. Has conocido la vejez, el dolor y la muerte, y has concluido que el placer es una ilusión, que los epicúreos, víctimas de esa ilusión, la mayor que existe, no comprenden nada sobre la inestabilidad de las cosas. Entonces has huido del mundo, convencido del carácter efímero de la belleza y de todos los encantos de la vida. No volveré, dijiste, mientras no haya evitado el nacimiento, la vejez y la muerte. Hay mucho orgullo y sufrimiento en la renuncia. En lugar de retirarte discretamente, sin odio ni rebeldía, denuncias la ignorancia y las debilidades de los demás. Condenas el placer y las voluptuosidades en los que los hombres se complacen. Quienes han renunciado al mundo para consagrarse al ascetismo han actuado así, convencidos de haber superado radicalmente las miserias humanas. El sentimiento de tener acceso a una eternidad subjetiva les ha hecho creer en una liberación total. Sin embargo, su impotencia para liberarse realmente se adivina en su condena del placer y su desprecio por quienes no viven más que por vivir. Incluso en el caso de que yo debiera retirarme al desierto más horrible y renunciar a todo para no conocer más que la soledad, jamás me atrevería a despreciar el placer y a sus adeptos, puesto que la renuncia y la soledad no pueden conducirme a la eternidad, puesto que estoy condenado a morir como todo el mundo. ¿Por qué despreciaría a alguien porque esgrimiría yo mi propio camino, como si fuera el único válido? ¿Acaso los profetas no carecen por completo de capacidad de comprensión y de discernimiento? Percibo el dolor, la vejez y la muerte, y me di cuenta de que es imposible evitarlos. ¿Pero por qué iría yo a turbar el placer ajeno? Ciertamente, solo la renuncia podría seducir a quien se ha hallado confrontado
a semejantes realidades y las vive estando convencidos de su perennidad. Es cierto que el sufrimiento conduce a la renuncia. Sin embargo, yo nunca condenaría la alegría de otra persona, aunque la lepra me devorase. En la condena hay siempre una buena parte de envidia. El budismo y el cristianismo no son más que venganza y envidia hacia quienes sufren. Siento ya que en mi agonía no podré hacer más que la apología de la orgía. No recomiendo la renuncia a nadie, pues muy pocas personas logran, cuando se hallan en el desierto, superar la obsesión por lo efímero. Allí, igual que aquí, la precariedad de las cosas conserva el mismo atractivo doloroso. No olvidemos que las ilusiones de los grandes solitarios fueron más que quiméricas, aunque de los ingenuos y los ignorantes. Tan amarga es la idea de la renuncia que resulta extraño que el ser humano haya podido concebirla. Quien no haya sentido en los accesos de desesperación un escalofrío gélido recorrerle el cuerpo, una sensación de abandono a lo ineluctable, de muerte cósmica y de nada, de vacío subjetivo y de inexplicable inquietud, ignora los terribles preliminares de la renuncia. Pero ¿cómo renunciar? ¿A dónde ir para no abandonarlo todo del golpe, aunque sea la única renuncia verdadera? No podemos ya encontrar un desierto exterior. Carecemos del decorado de la renuncia, incapaces de vivir libres bajo el sol, sin pensar en otra cosa que en la eternidad. ¿Cómo llegar a ser santos a cubierto? Es un drama eminentemente moderno, el hecho de solo poder renunciar mediante el suicidio. Pero, si nuestro desierto interior pudiera materializarse, no nos anodaría su inmensidad. ¿Por qué no estallar? No existe en mi energía suficiente para hacer temblar el universo, locura suficiente para aniquilar la misma claridad. ¿Acaso mi única alegría no es la del caos, y mi mayor placer el impulso que me destruye? ¿Acaso mis ascensiones no son caídas, y mi pasión mi propia explosión? ¿No soy capaz de amar sin autodestruirme? ¿Soy un ser herméticamente cerrado a los estados puros? ¿Contendría mi amor tanto veneno? Debo abandonarme completamente a mi frenesí, no volver a pensar en él para experimentarlo con el exceso más total. ¿Acaso no he combatido la muerte suficientemente? Debo además soportar que el Eros sea mi enemigo, porque siento tanto temor cuando el amor resucita en mí, porque me entran ganas de aniquilar el mundo para detener el progreso de ese amor. Mi desgracia consiste en que solo deseo ser decepcionado en amor para tener nuevas razones de sufrir, pues solo el amor nos revela nuestra degradación. Quien ha visto la muerte enfrente puede aún amar, puede morir de amor. Los beneficios del insomnio, de la misma manera que el éxtasis nos purga de lo individual y de lo contingente, no salvando más que la luz de las tinieblas. Las noches de insomnio destruyen la multiplicidad y la diversidad del mundo para dejarnos a solas con nuestras obsesiones. Qué extraño hechizo el de esas melodías que brotan de nosotros mismos durante las noches que pasamos en vela. El ritmo y la evolución sinuosa de un canto interior se apoderan de nosotros en una especie de encanto que no puede alcanzar el éxtasis, dado que hay en ese desencadenamiento melancólico demasiada nostalgia. Pero ¿nostalgia de qué? Resulta difícil decirlo, pues los insomnios son demasiado complicados para que podamos darnos cuenta de lo que hemos perdido. Quizás ello sea debido a que la pérdida es infinita. Durante las vigilias, la presencia de un pensamiento o de un sentimiento se impone de manera exclusiva. Todo sucede entonces en un registro melódico. El ser amado se materializa. ¿Es un sueño o es real? Lo que esa conversión melódica toma prestado de la realidad suscita en el alma una confusión que, siendo demasiado poco intensa para conducir a una ansiedad universal, conserva la huella de la música. Incluso la muerte, sin dejar de ser odiosa, se manifiesta en esa inmensidad nocturna, cuya transparencia evanescente, a pesar de ser ilusoria, no por ello es menos musical. Sin embargo, la tristeza de esa noche universal es exactamente igual que la tristeza de la música oriental, en la cual el misterio de la muerte predomina en detrimento del misterio del amor. Transustanciación del amor.
Lo irracional desempeña un papel capital en el nacimiento del amor, al igual que la impresión de fundirse, de disolverse en la sensación del amor. El amor es una forma de comunión y de intimidad. Nada podría expresarlo mejor que el fenómeno subjetivo de la disolución, del derrumbamiento de todas las barreras de la individualización. ¿Acaso el amor no es a la vez, paradójicamente, lo universal y lo singular por excelencia? La verdadera comunión solo puede realizarse a través de lo individual. Amo un ser, pero como este es el símbolo del todo, participo de la esencia del todo de manera ingenua e inconsciente. Esta participación universal supone la especificación del objeto, pues no puede existir un acceso a lo total sin el acceso absoluto a un ser individual. La vaguedad y la exaltación del amor surgen de un presentimiento, de la presencia irracional en el alma del amor en general, que alcanza entonces su paroxismo. El amor verdadero es una cumbre que la sexualidad no menoscaba. ¿Acaso la sexualidad no alcanza también cimas? ¿No permite paroxismos únicos? Sin embargo, ese curioso fenómeno que es el amor expulsa la sexualidad del centro de la conciencia, a pesar de que no se pueda concebir un amor sin sexualidad. El ser amado crece entonces en nosotros, purificado y obsesionante, aureolado de trascendencia y de intimidad, las cuales convierten la sexualidad en algo marginal, sino de hecho al menos subjetivamente. Entre los sexos no hay amor espiritual, sino una transfiguración carnal en que la persona amada se identifica con nosotros hasta producirnos la ilusión de la espiritualidad. Entonces únicamente surge la sensación de disolución, en la que la carne tiembla con un estremecimiento total y deja de ser resistencia y obstáculo para abstraerse gracias a un fuego interior, para fundirse y perderse. El hombre, animal insomne. Alguien ha dicho que el sueño equivale a la esperanza, intuición admirable de la importancia tremenda del sueño, como asimismo del insomnio. Este representa una realidad tan colosal que me pregunto si el ser humano no sería un animal incapacitado para el sueño. ¿Por qué calificarlo de animal razonable cuando se puede encontrar en ciertos animales tanta razón como se quiera? Por el contrario, no existe en toda la naturaleza otro animal que desee dormir sin lograrlo. El sueño hace olvidar el drama de la vida, sus complicaciones, sus obsesiones. Cada despertar es un nuevo comienzo y una nueva esperanza. La vida conserva así una agradable discontinuidad que da la impresión de una regeneración permanente. Los insomnios engendran, por el contrario, el sentimiento de la agonía, una tristeza incurable, la desesperación. Para el ser humano que goza de buena salud, es decir, el animal, es inútil interrogarse sobre el insomnio. Él ignora la existencia de individuos que lo darían todo por adormecerse, seres obsesos de la cama, que sacrificarían un reino por volver a hallar la inconsciencia que la terrorífica lucidez de las vigilias les ha brutalmente arrebatado. El vínculo que existe entre el insomnio y la desesperación es indisoluble. Pienso incluso que la pérdida total de la esperanza es inconcebible sin la colaboración del insomnio. La única diferencia existente entre el paraíso y el infierno es que en el primero se puede dormir todo lo que se quiera, mientras que en el segundo no se duerme nunca. ¿Acaso Dios no castigó al hombre, quitándole el sueño y dándole el conocimiento? ¿No es la privación del sueño el castigo mayor que existe? Resulta imposible amar la vida cuando no se puede dormir. Los locos padecen frecuentemente de insomnio, de ahí sus terribles depresiones, su asco por la vida y su tendencia al suicidio. Pero esa sensación de hundirse como un buzo de la nada en las profundidades, sensación propia de las vigilias alucinadas, ¿no sería una especie de locura? Quienes se suicidan arrojándose al agua o precipitándose en el vacío actúan movidos por un impulso ciego, locamente atraídos por el abismo. Quienes no han conocido nunca semejantes vértigos no pueden comprender la irresistible fascinación de la nada que conduce a algunos seres a la renuncia suprema. Hay en mí más confusión y caos de lo que el alma humana debería soportar.
Podéis encontrar en mí todo lo que queráis. Soy un fósil de los comienzos del mundo, en el que los elementos no se cristalizaron y en el que continúa aún la loca efervescencia del caos inicial. Soy la contradicción absoluta, el paroxismo de las antinomias y el límite de las tensiones. En mí todo es posible, pues soy el hombre que se reirá en el momento supremo, en la agonía final, en la hora de la última tristeza. Lo absoluto en el instante. El tiempo solo puede anularse viviendo el instante íntegramente, abandonándonos a sus encantos. Se realiza así el eterno presente, el sentimiento de la presencia eterna de las cosas. El tiempo, el devenir, a partir de entonces nos son indiferentes. El eterno presente es existencia, pues sólo durante esta experiencia radical la existencia adquiere evidencia y positividad. Arrancado a la sucesión de los instantes, el presente es producción de ser, superación del vacío. Dichosos los que pueden vivir en el instante, sentir el presente constantemente, atentos únicamente a la beatitud del momento y al arrobamiento que procura la presencia íntegra de las cosas. Y el amor no alcanza al absoluto del instante, no sobrepasa la temporalidad. Quienes no aman con un abandono espontáneo son frenados por su tristeza y su angustia, pero también por su incapacidad por superar la temporalidad. ¿No ha llegado ya la hora de declararle la guerra al tiempo, nuestro enemigo común? La verdad. ¡Qué palabra! La mayor estupidez que el espíritu humano ha podido concebir es la idea de la liberación mediante la supresión del deseo. ¿Por qué frenar la vida? ¿Por qué destruirla para obtener un beneficio tan estéril como la indiferencia total y una liberación ilusoria? ¿Cómo se osa hablar aún de la vida cuando se la ha aniquilado en uno mismo? Estimo más al individuo de deseos contrariados, desgraciado en amor y desesperado, que al sabio impasible y orgulloso. Se debería liquidar a todos los sabios de la tierra para que la vida pueda continuar existiendo tal como es, ciega e irracional. Odio la sabiduría de esos hombres a quienes las verdades no les afectan y que no sufren a causa de sus nervios, de su carne y de su sangre. Solo amo las verdades vitales, las verdades viscerales que provienen de nuestra inquietud. Todos aquellos que piensan de manera vital tienen razón, pues no podrán encontrarse argumentos decisivos contra ellos. Y, si se encontraran, no resistirían a una utilización abusiva. Que haya personas que buscan aún encarnizadamente la verdad me deja estupefacto. No se ha comprendido todavía que no existe. La belleza de las llamas. El encanto de las llamas subyuga gracias a un movimiento extraño que se halla más allá de la armonía, de las proporciones y de las medidas. Su ímpetu impalpable no simboliza acaso la tragedia y la gracia, la desesperación y la ingenuidad, la tristeza y la voluptuosidad. No encontramos en su devoradora transparencia y su abrasadora inmaterialidad el vuelo y la levedad de las grandes purificaciones y de los incendios interiores. Me gustaría ser levantado por la trascendencia de las llamas, ser zarandeado por sus ondas delicadas e insinuantes, flotar sobre un mar de fuego, consumirme en una muerte de sueño. La belleza de las llamas produce la ilusión de una muerte pura y sublime, semejante a una aurora inmaterial. La muerte en las llamas evoca alas incandescentes. ¿Es posible que las mariposas mueran así, y quienes mueren a causa de sus propias llamas? Miseria de la sabiduría. Odio a los sabios por su complacencia, su cobardía y su reserva. Amo infinitamente más las pasiones devastadoras que un talante uniforme que vuelve insensible al ser tanto respecto al placer como respecto al dolor. El sabio ignora lo trágico de la pasión y el temor a la muerte, de la misma manera que desconoce la fuerza y el riesgo, el heroísmo bárbaro, grotesco o sublime. El sabio se expresa con máximas y da consejos. No vive nada, no siente nada, no desea ni espera. Se complace en nivelar los diversos continentes de la vida y asume todas sus consecuencias. Mucho más complejo me parecen aquellos seres que, a pesar de esa nivelación, no cesan sin embargo de atormentarse. La existencia del sabio es una existencia vacía y estéril, pues se halla desprovista de antinomias y de desesperación. Las existencias que se consumen a causa de contradicciones insuperables
son mucho más fecundas. La resignación del sabio procede del vacío y no del fuego interior. Yo prefiero 1000 veces más morir a causa de ese fuego que a causa del vacío y de la resignación. El retorno al caos. Marcha hacia atrás. El caos inicial retorna a la confusión primordial, al maestrum originario. Lancémonos hacia el torbellino anterior a la aparición de las formas. Que nuestros sentidos palpiten gracias a ese esfuerzo, a esa demencia, a ese arrebato, a esos abismos. Que desaparezca todo lo que existe, para que en esa confusión y ese desequilibrio podamos alcanzar plenamente el vértigo total, remontándonos desde el cosmos hacia el caos, desde la naturaleza hacia el torbellino. La desintegración del mundo obedece a un proceso contrario a la evolución, un apocalipsis invertido, pero brotando de las mismas aspiraciones, porque nadie desea el regreso al caos si no ha experimentado plenamente los vértigos del apocalipsis. Qué inmensos son mi terror y mi alegría cuando imagino que soy atrapado bruscamente por el tumulto del caos primigenio, por su confusión y su paradójica geometría, la única geometría caótica, sin excelencia formal ni de sentido. El vértigo, sin embargo, aspira a la forma, de la misma manera que el caos posee virtualidades cósmicas. Me gustaría vivir en el comienzo del mundo, en el torbellino demoníaco de las turbulencias primordiales, que nada de lo que en mi esbelidad de forma se realizase, que todo vibrase con un estremecimiento primitivo, como un despertar de la nada. Yo solo puedo vivir en el comienzo o en el fin del mundo. Ironía y autoironía, cuando lo hemos negado todo frenéticamente y hemos aniquilado radicalmente las formas de existencia, cuando un exceso de negatividad ha acabado por liquidarlo todo. ¿A quién atacar sino a nosotros mismos? ¿De quién reírse y a quién compadecer? Cuando el mundo entero se ha derrumbado ante nosotros, nosotros también nos derrumbamos irremediablemente. La infinitud de la ironía anula todos los contenidos de la vida, no la ironía elegante, inteligente y sutil, que procede de un sentimiento de superioridad o de orgullo fácil, esa ironía que algunos utilizan para manifestar ostensiblemente la distancia que les separa del mundo, sino la ironía amarga de la desesperación, pues la única ironía digna de ese nombre es la que sustituye a una lágrima o un espasmo, por no decir una risa sarcástica y criminal. La ironía de quienes han sufrido no tiene nada en común con la ironía fácil de los diletantes. La primera demuestra una incapacidad para participar inocentemente en la existencia, debido a una pérdida definitiva de los valores vitales. Los diletantes, por su parte, no padecen esa imposibilidad, dado que ignoran el sentimiento que produce semejante pérdida. La ironía refleja una crispación interior, una carencia de amor, una ausencia de comunión y de comprensión humanas. Equivale a un desprecio disimulado. La ironía desdeña el gesto ingenuo y espontáneo, puesto que se sitúa más allá de la inocencia y de lo irracional. Contiene, sin embargo, una fuerte dosis de envidia por los ingenuos, incapaz de manifestar su admiración por la sencillez, a causa de un orgullo desmesurado. La ironía desprecia, envidia y envenena. De ahí que la ironía trágica de la agonía me parezca mucho más auténtica que una ironía escéptica. Resulta significativo que la ironía practicada con uno mismo solo adopte la forma trágica de la ironía. Esa es una clase de ironía que no se logra mediante sonrisas, únicamente con suspiros, aunque sean totalmente reprimidos. La autoironía es, en efecto, una expresión de la desesperación. Habiendo perdido este mundo, nos perdemos a nosotros mismos. Una carcajada siniestra, acompañada entonces cada uno de nuestros gestos, sobre las ruinas de las sonrisas de la agonía, más crispada que de las máscaras primitivas y más solemne que la de los rostros egipcios. El culto a lo infinito. No puedo hablar de lo infinito sin sentir un doble vértigo, interior y exterior, como si, abandonando una existencia ordenada, me arrojase un torbellino, moviéndome en la inmensidad a la velocidad del pensamiento. Este trayecto
se dirige hacia un punto eterno e inaccesible. Cuanto más aleja éste hacia una lejanía inalcanzable, más intenso parece el vértigo. Sus meandros, tan ajenos a la ligereza de la gracia, dibujan contornos tan complicados como las llamas cósmicas. Todo no es más que sacudida y trepidación. El mundo entero parece agitarse a un ritmo loco, como al aproximarse el apocalipsis. No existe sentimiento profundo de lo infinito sin esa sensación extraña, vertiginosa de la inminencia del final. Lo infinito produce, paradójicamente, la sensación de un final accesible, al mismo tiempo que la certeza de no poder acercarse a él, pues lo infinito, tanto en el espacio como en el tiempo, no conduce a ningún sitio. ¿Cómo podríamos realizar algo en el futuro cuando tenemos detrás de nosotros una eternidad de irrealización? Si el mundo tuviese un sentido, hace tiempo que lo hubiésemos descubierto. ¿Cómo imaginar que podría manifestarse aún en adelante? Pero el mundo no tiene sentido, irracional en su esencia, es, además, infinito. El sentido, en efecto, solo es concebible en un mundo finito, en el que se puede llegar a algo, en un mundo que no admita el retroceso, un mundo de puntos de referencia seguros y bien definidos, un mundo asimilable a una historia convergente, como lo desea la teoría del progreso. Lo infinito no conduce a ningún lugar, pues todo en él es provisional y caduco. Nada resulta suficientemente ante lo ilimitado. Nadie puede experimentar lo infinito sin sentir un desconcierto profundo, único. ¿Cómo no hallarse desconcertado, en efecto, cuando todas las direcciones son equivalentes? Lo infinito invalida toda tentativa de resolver el problema del sentido. Esa imposibilidad me produce una voluptuosidad demoníaca, y la ausencia de sentido incluso me alegra. ¿Para qué serviría en definitiva si existiera? ¿No podemos realmente prescindir de él? La ausencia de sentido ¿no puede acaso llenarse con la ebriedad de lo irracional, con una orgía ininterrumpida? Vivamos, puesto que el mundo carece de sentido, mientras no tengamos ningún objetivo preciso, ningún ideal accesible. Arrojémonos sin reservas en el terrible vértigo de lo infinito. Sigamos sus meandros en el espacio. Consumámonos en sus llamas. Amémosle por su locura cósmica y su total anarquía, puesto que esta anarquía orgánica e irremediable forma parte de la experiencia de lo finito. Es imposible imaginar la anarquía cósmica si no poseemos en nosotros mismos sus gérmenes. Vivir la infinitud, lo mismo que meditar sobre ella durante mucho tiempo, equivale a recibir la lección de rebelión más terrible que existe. Lo infinito nos desorganiza y nos atormenta, hace vacilar los cimientos de nuestro ser, pero también nos exhorta a desdeñar todo lo insignificante, todo lo contingente. Qué alivio tras haber perdido toda esperanza, poder precipitarnos en lo infinito, sumergirnos con todas nuestras fuerzas en lo ilimitado, participar en la anarquía universal y en las tensiones de ese vértigo. Recorrer, en una carrera extenuante, toda la demencia de un movimiento ininterrumpido, consumirse en el impulso más dramático, pensando menos en la muerte que en nuestra propia locura. Realizar plenamente un sueño de barbarie universal y de exaltación ilimitada, y que, al final del vértigo, nuestra caída no sea en absoluto una existenciación progresiva, sino que continuemos esa frenética agonía en el caos del maelstrom inicial. Ojalá el patos de lo infinito nos abrase una vez más en la soledad de la muerte, para que nuestro tránsito hacia la nada se parezca a una iluminación, aumentando más el misterio y la ausencia de sentido de este mundo. En la asombrosa complejidad de lo infinito encontramos de nuevo, como elemento constitutivo, la negación categórica de la forma, de un plan determinado. Lo infinito, proceso absoluto, anula todo lo consistente, lo cristalizado, lo acabado. ¿Acaso el arte que mejor expresa lo infinito no es la música, que funde las formas en una fluidez de encanto inefable?
La forma tiende constantemente a acabar el fragmento, individualizando los contenidos, a eliminar la perspectiva de lo infinito y de lo universal. Las formas no existen más que para sustraer los contenidos de la vida, el caos y a la anarquía. Toda visión profunda revela hasta qué punto la consistencia de esos contenidos es ilusoria en comparación con el vértigo de lo ilimitado, puesto que, más allá de las cristalizaciones efímeras, la realidad aparece como una intensa pulsación. El gusto por las formas resulta de un abandonarse a lo acabado y a las seducciones inconsistentes de la ilimitación, que alejan para siempre de las revelaciones metafísicas. En efecto, al igual que la música, la metafísica surge de la experiencia de lo infinito. Ambas prosperan en las alturas y son detentadores de vértigos. Yo nunca he podido comprender cómo los seres que han creado obras capitales en esos dos terrenos no se han vuelto locos, más que el resto de las artes. La música exige una tensión tan grande que se debería, tras tales momentos de creación, ser víctima del delirio. Si el mundo obedeciera a una coherencia inmanente y necesaria, los grandes compositores en la cima de su arte deberían suicidarse o perder el juicio. ¿Acaso todos los seres a los que fascina lo infinito no se hallan en camino hacia el delirio? La normalidad o la anormalidad nos importan un bledo. Vivamos en el éxtasis de lo ilimitado, amemos todo lo que no tiene límites, destruyamos las formas y creemos el único culto que carece de ellas, el de lo infinito. Gravedad de la tristeza. ¿Existen otras tristezas que no sean las de la muerte? No, puesto que la verdadera tristeza es sombría y carece de encanto. La tristeza produce una fatiga incomparablemente más grande que la de la melancolía, una fatiga que desemboca en un asco hacia la vida, en una depresión irremediable. La tristeza es diferente del dolor, pues en ella predomina la reflexión, mientras que el dolor sufre la materialidad fatal de las sensaciones. La tristeza y el dolor pueden llevar hasta la muerte, nunca al amor o a la exaltación. Los valores del eros permiten vivir sin mediaciones en lo inmediato de la vida, la cual es sentida como una libertad a causa de la ingenuidad esencial de toda experiencia erótica. Hallarse triste y sufrir significa, por el contrario, ser incapaz de realizar actos orgánicamente asociados al acto de la vida. La tristeza y el sufrimiento nos revelan la existencia, pues ellos nos permiten ser conscientes de nuestro aislamiento, provocan en nosotros una angustia en la cual se instala el sentimiento trágico de la existencia. La degradación mediante el trabajo. Los seres humanos trabajan en general demasiado para poder continuar siendo ellos mismos. El trabajo es una maldición que el ser humano ha transformado en voluptuosidad. Trabajar con todas nuestras fuerzas, únicamente por amor al trabajo, regocijarnos de un esfuerzo que no conduce más que a resultados sin valor, estimar que solo podemos realizarnos mediante una labor incesante, es algo escandaloso e incomprensible. El trabajo permanente y constante embrutece, trivializa y nos convierte en seres impersonales. El centro de interés del individuo se desplaza desde su ámbito subjetivo hacia una insulsa objetividad. El ser humano se desinteresa entonces por su propio destino, por su evolución interior, para apegarse a cualquier cosa. El trabajo verdadero, que debería ser una actividad de transfiguración permanente, se ha convertido en un medio de esterilización que hace abandonar al hombre la intimidad de su ser. Es significativo que la palabra trabajo haya acabado designando una actividad puramente exterior, en la cual el ser no se realiza, solo realiza. Que todo el mundo deba ejercer una actividad y adoptar un modo de vida que, en la mayoría de los casos, no le conviene, es un hecho que ilustra la tendencia al embrutecimiento mediante el trabajo. El hombre ve en el conjunto de las formas del trabajo un beneficio considerable, pero el frenesí de la labor es signo en él de una propensión al mal. En el trabajo, el ser humano se olvida de sí mismo, lo cual, sin embargo, no produce en él una dulce ingenuidad, sino un estado próximo a la imbecilidad. El trabajo ha transformado al sujeto humano en objeto y ha convertido al hombre en un animal que cometió el error de traicionar sus orígenes.
en lugar de vivir para sí mismo, no en el sentido del egoísmo, sino de una vida dedicada a la búsqueda de la plenitud. El ser humano se ha convertido en un esclavo lamentable e impotente de la realidad exterior, donde encontrar el éxtasis, la visión y la exaltación, donde está la locura suprema, la voluptuosidad auténtica del mal, la voluptuosidad negativa que encontramos en el culto al trabajo, es más un signo de miseria y de mediocridad, de mezquindad detestable, que de otra cosa. ¿Por qué los seres humanos no decidirían de repente abandonar su trabajo para comenzar uno nuevo totalmente diferente del que se están ejercitando inútilmente? No basta con tener la conciencia subjetiva de la eternidad. Si la actividad frenética, el trabajo ininterrumpido y la trepidación han destruido algo, es sin duda el sentido de la eternidad, del cual el trabajo es la negación. Cuanto más aumenta en la búsqueda de los bienes temporales y el trabajo cotidiano, más se vuelve la eternidad un bien lejano, inaccesible. De ahí que los espíritus, demasiado emprendedores, posean perspectivas tan limitadas. De ahí la mediocridad de su pensamiento y de sus actos. Y a pesar de que yo no pongo al trabajo ni la contemplación pasiva, ni el ensueño vaporoso, sino una transfiguración desgraciadamente irrealizable, prefiero sin embargo una pereza que lo comprende todo a una actividad frenética e intolerante. Para despertar al mundo hay que exaltar la pereza, porque el perezoso tiene infinitamente más sentido metafísico que el agitado. Me siento atraído por todo lo lejano, por el gran vacío que yo proyecto sobre el mundo. Una sensación de oquedad se eleva en mí, atravesando mis miembros y órganos, como un fluido impalpable y ligero. Sin saber por qué, siento en el progreso incesante de ese vacío, en esa vacuidad que se dilata infinitamente, la presencia misteriosa de los sentimientos más contradictorios que puedan afectar a un alma. Soy feliz e infeliz a la vez. Padezco simultáneamente exaltaciones y depresiones. Soy invadido por la desesperación y la voluptuosidad en el seno de la armonía más desconcertante. Estoy tan alegre y tan triste a la vez que en mis lágrimas aparecen al mismo tiempo reflejados el cielo y del infierno. Por la alegría de mi tristeza, me gustaría que esta tierra no volviera a conocer la muerte, el sentido de lo último. Solo sé hablar de las alegrías y de las tristezas últimas. Solo amo lo que se revela sin reserva, sin compromiso ni reticencia. Pero ¿puede ello hallarse fuera de las tensiones y de las convulsiones supremas, de la locura del final, de la ebriedad y la excitación de los últimos instantes? ¿Acaso todo no es postrero? ¿Qué es entonces la ansiedad de la nada, sino la alegría perversa de las últimas tristezas, el amor exaltado por la eternidad del vacío y por lo provisional de la existencia? ¿Sería esta para nosotros un exilio y la nada una patria? Debo combatirme a mí mismo, sublevarme contra mi destino, eliminar todos los obstáculos que impiden mi transfiguración. Solo debe subsistir mi deseo extremo de tinieblas y de luz, que todos mis pasos sean un triunfo o un hundimiento, una elevación o un fracaso, que la vida crezca y muera en mí como una alternancia fulminante, que nada del cálculo mezquino ni de la visión racional de las existencias ordinarias venga a comprometer las voluptuosidades y los suplicios de mi caos, las trágicas delicias de mis alegrías y desesperaciones últimas. Sobrevivir a las tensiones orgánicas y a los estados de ánimos de los confines es un signo de imbecilidad y no de resistencia. ¿Qué sentido tendría un regreso a la trivialidad de la existencia? La supervivencia me parece algo absurdo, no solamente tras la experiencia de la nada, sino también tras el paroxismo de la voluptuosidad. No comprenderé nunca por qué nadie se suicida en pleno orgasmo, porque la supervivencia no parece anodina y vulgar. Este estremecimiento tan intenso, pero tan breve, debería consumir nuestro ser en una fracción de segundo. Ahora bien, puesto que él no nos mata, ¿por qué no matarnos a nosotros mismos? Existen tantas formas de morir. Nadie tiene, sin embargo, suficiente valor o suficiente originalidad para escoger semejante final, el cual, sin ser menos radical que los demás, posee la ventaja de que nos precipita en la nada, en pleno gozo,
¿Por qué ignorar semejantes posibilidades? Bastaría un destello de lucidez terrible en la cumbre del inevitable desvanecimiento para que la muerte, en esos momentos, cesase de parecernos una ilusión. Si los seres humanos dejan un día de poder soportar la monotonía y la vulgaridad de la existencia, toda la experiencia extrema se convertiría entonces en motivo de suicidio. La imposibilidad de sobrevivir a una exaltación excepcional aniquilará la existencia. Nadie se extrañará ya de que, en ese caso, podamos interrogarnos sobre la conveniencia de seguir viviendo tras haber escuchado ciertas sinfonías o contemplado un paisaje único. La tragedia del ser humano, animal exiliado en la existencia, reside en el hecho de que los elementos y los valores de la vida no pueden satisfacerle. Para el animal, la vida lo es todo. Para el hombre, es un signo de interrogación definitivo, pues el ser humano no ha recibido nunca, ni recibirá jamás, respuesta a sus preguntas. No solo la vida no tiene ningún sentido, sino que no puede tenerlo. El principio satánico del sufrimiento. Si existen seres felices sobre esta tierra, ¿por qué no gritan? ¿Por qué no salen a la calle a proclamar su alegría? ¿Por qué tanta discreción, tanta reserva? Si yo sintiera en mí una alegría permanente, una irresistible propensión a la serenidad, la proclamaría a todo el mundo, daría rienda suelta a mi euforia. Si la felicidad existe, debe ser comunicada, pero quizá los individuos realmente felices no sean conscientes de su propia felicidad. Si ello es cierto, nosotros podríamos ofrecerles parte de nuestra conciencia a cambio de una parte de su inconsciencia, porque el dolor no tiene más que lágrimas y gritos, y el placer solo escalofríos. Si el ser humano fuera tan consciente del placer como lo es del dolor, no tendría que expiar sus alegrías. ¿No sería entonces la repartición de los dolores y de los placeres incomparablemente más equitativa? Si los dolores nos olvidan es porque invaden exageradamente la conciencia. Por eso quienes más han sufrido son quienes más cosas tienen que olvidar. Solo la gente normal no tiene nada que olvidar. Los dolores tienen un valor y una individualidad. Los placeres, por el contrario, se borran y se fundan como formas de contornos mal definidos. Es, en efecto, sumamente difícil evocar un placer y sus circunstancias, mientras que el recuerdo de éstas intensifica el del dolor. Los placeres nos olvidan, por supuesto totalmente, de una vida llena de placeres. Solo se conservará en la vejez un ligero desengaño, mientras que la persona que ha sufrido mucho podrá aspirar como máximo a una resignación amarga. Es un prejuicio vergonzoso afirmar que los placeres son egoístas y que nos alejan de la vida, como también lo es afirmar que los dolores nos apegan al mundo. La frivolidad de estos prejuicios es escandalosa y su origen libresco revela la nulidad de todas las bibliotecas comparadas con una sola experiencia vivida hasta el final. La concepción cristiana que transforma el sufrimiento en un camino hacia el amor, por no decir en la manera principal de tener acceso a él, es fundamentalmente errónea. Pero no es ese el único tema en el que el cristianismo se equivoca. Cuando se hace del sufrimiento el camino del amor, se ignora por completo su esencia satánica. Los peldaños del sufrimiento no se suben, se descienden, no conducen al cielo, sino al infierno. El sufrimiento separa, disocia, siendo como es una fuerza centrífuga. El sufrimiento nos arranca del núcleo de la vida, del centro de atracción del mundo, en el que todas las cosas tienden a la unidad. El principio divino se caracteriza por un esfuerzo de síntesis y de participación en la esencia del todo. Por el contrario, un principio satánico habita en el sufrimiento, principio de dislocación y de trágica dualidad. Las diversas formas de la alegría nos hacen participar ingenuamente en el ritmo de la vida. Inconscientemente, en él entra en contacto con el dinamismo de la existencia, mientras todos nuestros átomos se hallan unidos a las pulsaciones irracionales del todo, y ello es válido no solo para la alegría espiritual, sino para todas las formas del placer. La separación respecto del mundo que produce el sufrimiento conduce a una interiorización excesiva y paradójicamente eleva el grado de conciencia de manera que el mundo entero, con sus esplendores y sus tinieblas, se vuelve exterior y trascendente. En ese grado de separación,
Cuando nos encontramos irremediablemente solos frente al mundo, ¿cómo podríamos olvidar algo? Sentimos entonces la necesidad de olvidar únicamente las experiencias que nos han hecho sufrir. Sin embargo, a causa de una de las paradojas más despiadadas que existen, los recuerdos de quienes quisieran recordar se borran, mientras que se fijan las reminiscencias de aquellos que desearían olvidar todo. Los seres humanos se dividen en dos categorías: aquellos a quienes el mundo ofrece ocasiones de interiorización y aquellos para quienes el mundo permanece exterior y objetivo. Para la interiorización, la existencia objetiva no es más que un pretexto. Solo así puede ésta adquirir un significado, dado que una teología objetiva solo se funda y se justifica gracias a ciertas ilusiones, las cuales tienen el defecto de que son desenmascaradas fácilmente por una mirada penetrante. Todo el mundo ve incendios, tempestades, derrumbamientos o paisajes, pero ¿cuántas personas ven en ellos llamas, relámpagos, vértigos o armonías? ¿Cuántas piensan en la gracia y en la muerte viendo un incendio? ¿Cuántas poseen en ellas mismas una belleza lejana que su melancolía matiza? Para los indiferentes, a quienes la naturaleza no ofrece más que una imagen insulsa y glacial, la vida es, y ello incluso se les colma de favores, una suma de ocasiones desaprovechadas. Por muy profundos que hayan sido mis tormentos, por grande que haya sido mi soledad, la distancia que me ha separado del mundo no ha conseguido sin hacérmelo más accesible, a pesar de que no pueda encontrarle ni un sentido objetivo, ni una finalidad trascendente. La multiplicidad de las formas de la existencia ha constituido, sin embargo, para mí, una ocasión permanente, tanto de tristeza como de fascinación. He vivido momentos en los que la belleza de una flor justificaba para mí la idea de una finalidad universal, de la misma manera que una mínima nube ha maravillado mi visión sombría de las cosas. Los fanáticos de la interiorización son capaces de extraer del aspecto más insignificante de la naturaleza una revelación simbólica. Es posible que yo arrastre tras de mí lo que nunca he visto. Me siento horrorizado pensando que tantos paisajes, libros, horrores y visiones sublimes hayan podido concentrarse en un pobre cerebro. Tengo la sensación de que se han transpuesto en mí como realidades y que pesan sobre mí. Quizá sea esa la razón por la cual a veces me siento anonadado hasta el punto de querer olvidarlo todo. La interiorización conduce a la ruina, pues el mundo penetra en nosotros y nos tritura con una fuerza irresistible. Nada tiene de extraño entonces que algunos recurran a cualquier subterfugio, desde la vulgaridad hasta el arte, únicamente para olvidar. No tengo ideas, sino obsesiones. Ideas cualquiera puede tenerlas. Nunca las ideas han provocado el hundimiento de nadie. El animal indirecto, todos los seres humanos, tienen el mismo defecto. Esperan vivir en lugar de vivir realmente, pues no tienen el valor de afrontar cada segundo. ¿Por qué no desplegar en cada instante suficiente pasión y ardor para convertirlo todo en una eternidad? Solo aprendemos a vivir todos en el momento en que ya no esperamos nada, pues nos habita un presente concreto y vivo, sin un futuro lejano e insípido. No deberíamos esperar nada, salvo las sugestiones inmediatas del instante. Esperar sin la conciencia del tiempo, fuera de lo inmediato, la salvación es imposible, porque el ser humano es una criatura que ha perdido lo inmediato, de ahí que sea un animal indirecto. La imposible verdad. ¿Cuándo puede comenzar nuestra felicidad? Cuando tengamos la certeza de que la verdad no puede existir. Todas las modalidades de salvación son posibles a partir de entonces, incluso la salvación gracias a la nada. A quien no cree en la imposibilidad de la verdad, o que no se regocija con ella, solo le queda un camino de salvación, el cual, por lo demás, nunca encontrará. Subjetivismo. El exceso de subjetivismo no puede conducir a quienes carecen de fe más que a la megalomanía o a la autodenigración. Cuando nos interesamos demasiado por nosotros mismos, acabamos forzosamente amándonos o detestándonos exageradamente. En ambos casos, nos agotamos antes de tiempo. El subjetivismo nos convierte en Dios o en Satán. Homo, el ser humano debería dejar de ser, o de intentar serlo, un animal racional. Más le valdría transformarse en un ser insensato que lo arriesgase todo en cada instante, un ser capaz de exaltaciones
y de fantasías peligrosas, que podría morir tanto a causa de todo lo que ofrece la vida como de todo lo que no ofrece. El ideal de cada hombre debería ser dejar de ser hombre, y solo eso puede lograrse mediante el triunfo de la arbitrariedad absoluta. El amor, en pocas palabras, el amor a la humanidad, nacido del sufrimiento, se parece a la sabiduría que proviene de la desgracia. En ambos casos, las raíces están podridas y el manantial contaminado. Solo un amor espontáneo por los seres humanos, que proceda de una abnegación sincera y de un impulso irresistible, puede fecundar el alma de los demás. El amor que proviene del sufrimiento contiene demasiadas lágrimas y gemidos para que sus destellos no sean bañados por una claridad amarga, demasiada renuncia, demasiados tormentos e inquietudes para significar otra cosa que un inmenso retroceso. Ese amor que lo perdona todo, lo admite todo, lo justifica todo, es aún amor. ¿Cómo amar cuando nos hemos despegado de todo? Esa clase de amor revela el vacío de un alma atrapada entre la nada y el todo, de la misma manera que para quien ha soportado derrotas amorosas, el donjuanismo es el único recurso. En cuanto al cristianismo, es evidente que ignora el amor, solo conoce la indulgencia, la cual es más una alusión al amor que el amor mismo. ¿Qué más da? Todo es posible y nada lo es, todo está permitido y nada lo está. Cualquiera que sea la dirección que tomemos, no será mejor que las demás. Realicemos algo o nada, creamos en algo o no, es todo uno, igual que es lo mismo gritar que callarse. Se puede encontrar una justificación a todo, como también ninguna. Todo es a la vez real e irreal, lógico y absurdo, glorioso y anodino. Nada vale más que otra cosa, como tampoco ninguna idea es superior a otra. ¿Por qué entristecernos a causa de nuestra tristeza y regocijarnos a causa de nuestro regocijo? ¿Qué más da nuestras lágrimas, sean lágrimas de placer o de dolor? Amad vuestras desgracias y detestad vuestra felicidad. Mezcladlo todo, confundidlo todo. Sed como un copo de nieve bamboleado por el viento o como una flor arrastrada por las olas. Resistid cuando no debáis hacerlo y sed cobardes cuando haya que resistir. Quién sabe, quizá ganéis con ello. Y de todas formas, ¿qué importa si por el contrario perdéis? ¿Hay realmente algo que ganar o que perder en este mundo? Toda ganancia es una pérdida y toda pérdida es una ganancia. ¿Por qué esperar siempre una actitud clara, ideas precisas y palabras sensatas? Siento que debería escupir fuego a guisa de respuesta a todas las preguntas que me han sido hechas o que no me han sido. Los orígenes del mal. ¿Cómo luchar contra la desgracia? Luchando contra nosotros mismos, comprendiendo que el origen de la desgracia se encuentra en nuestro interior. Si pudiéramos darnos cuenta en cada instante de que todo depende de las imágenes que se reflejen en nuestra conciencia, de ampliaciones subjetivas y de la acuidad de nuestra sensibilidad, lograríamos alcanzar ese estado de lucidez en el que la realidad recobra sus verdaderas proporciones. No aspiramos con ello a la felicidad, sino simplemente a sufrir menos. Es un signo de resistencia el hecho de permanecer desesperado, como lo es de debilidad dejarse invadir por la imbecilidad tras una desgracia prolongada. Para disminuir la intensidad de las desgracias, se necesita haber recibido una verdadera educación y realizar un esfuerzo interior constante. Sin embargo, ambos están condenados al fracaso a partir del momento en el que se intenta alcanzar la felicidad. Se haga lo que se haga, es imposible llegar a ser feliz si se ha tomado el camino que conduce a la desgracia. Se puede pasar de la dicha a la desdicha, pero ese camino es un camino sin retorno, lo cual significa que la felicidad puede causar sorpresas más dolorosas que las de la desgracia. La dicha nos hace considerar perfecto el mundo tal como es. La desgracia, por el contrario, nos hace desear que sea ante todo diferente de como es. Y, a pesar de que somos conscientes de que el origen de las desdichas se halla en nosotros, transformamos fatalmente un defecto subjetivo en deficiencia metafísica. Nunca la desgracia será lo bastante generosa como para reconocer sus propias tinieblas y las improbables luces del mundo. Considerando nuestra miseria subjetiva como un mal objetivo, creemos poder aliviar nuestra carga y eximirnos de los reproches que deberíamos hacer.
En realidad, esa objetivación acentúa nuestra desgracia y presentándola como una fatalidad cósmica, nos impide disminuirla o hacerla más soportable. La disciplina de la desgracia reduce las inquietudes y las sorpresas dolorosas, atenúa el suplicio y controla el sufrimiento. Se trata de un disfraz del drama interior, de una discreción de la agonía, prestidigitación de la belleza. La sensibilidad a la belleza es tanto más viva cuanto más cerca se halla uno de la felicidad. Todas las cosas encuentran en lo bello su propia razón de ser, su equilibrio interno y su justificación. Un objeto bello solo es concebible tal como es. Un cuadro o un paisaje nos fascinarán hasta el punto de que no podremos, contemplándolos, imaginarlos diferentes de como son. Considerar el mundo como algo bello equivale a afirmar que es tal como debería ser. Con semejante manera de verlo todo, el orbe entero no es más que esplendor y armonía, y los aspectos negativos de la existencia no hacen sino acentuar su encanto y su resplandor. La belleza no salvará el mundo, pero puede acercarnos a la felicidad. En un mundo de antinomias, ¿podrá la belleza ser salvada? Lo bello, y este es su encanto y su naturaleza particular, solo resulta una paradoja desde un punto de vista objetivo. El fenómeno estético expresa el prodigio de representar lo absoluto mediante la forma, de objetivar lo infinito con representaciones finitas. Lo absoluto en la forma, encarnado en una expresión finita, solo puede manifestarse a quien es invadido por la emoción estética. Pero fuera de la perspectiva de lo bello, se convierte en un contradictio en abyecto. Todo ideal de belleza implica, pues, una cantidad de ilusión imposible de evaluar. Más grave aún, el postulado fundamental de ese ideal, según el cual el mundo es como debería ser, no resiste al análisis más elemental. El mundo debería haber sido cualquier cosa, excepto lo que es. Inconsistencia del ser humano. Porque los seres humanos se empeñan en realizar algo a toda costa, no estarían mucho mejor inmóviles en este mundo gozando de una calma total. Pero ¿qué es lo que hay que realizar? ¿Por qué tantos esfuerzos y tanta ambición? El ser humano ha perdido el sentido del silencio, a pesar de que la conciencia es el fruto de una deficiencia vital. No intervienen todos los individuos como un factor de inadaptación. En algunos seres engendra, por el contrario, una exacerbación de las tendencias vitales. No pudiendo ya vivir en el presente, el hombre acumula un excedente de energía que le pesa y le esclaviza. El sentimiento del futuro ha sido para él una calamidad. El proceso según el cual la conciencia ha dividido a los seres humanos en dos grandes categorías es un proceso extraño que explica por qué el hombre es un ser tan poco consistente, incapaz de encontrar su centro de energía y de equilibrio. Aquellos a los que su conciencia ha conducido hacia la interiorización, el suplicio y la tragedia, al igual que quienes han sido precipitados por ella en un imperialismo ilimitado del deseo de adquirir y de poseer, son, cada uno a su manera, seres desgraciados y desequilibrados. La conciencia ha convertido al animal en hombre y al hombre en demonio, pero todavía no ha transformado a nadie en Dios, y ello a pesar de que nos vanagloriamos de haber enviado a uno a la cruz. Huid de los individuos impermeables al vicio, pues su presencia insípida puede solo aburrir. ¿De qué podrían hablarnos sino de la moral? Ahora bien, quien no ha superado la moral no ha sabido profundizar sus experiencias ni transfigurar sus hundimientos. La existencia verdadera comienza donde acaba la moral, pues únicamente a partir de ahí puede intentarlo todo y arriesgarlo todo, incluso si hay obstáculos que se oponen a las realizaciones reales. Se necesitan infinitas transfiguraciones para alcanzar la región en la que todo está permitido, en la que el alma puede sin remordimiento ser vulgar, sublime o grotesca, y ello hasta una complejidad tal que ninguna dirección ni ninguna forma de vida escapen a su alcance. La tiranía que reina sobre las existencias ordinarias es sustituida en ese caso por la espontaneidad absoluta de una existencia única que posee en sí misma su propia ley. ¿Cómo la moral podría ser válida para un ser hecho de esa manera, el ser más generoso que pueda existir, puesto que es absurdo hasta el punto de renunciar al mundo
ofreciendo así todo lo que posee en sí mismo. La generosidad es incompatible con la moral, esa racionalidad de los hábitos de la conciencia, esa mecanización de la vida. Todo acto generoso es insensato, es la prueba de una renuncia inimaginable en el individuo ordinario, el cual se escuda en la moral, su vulgar nulidad. Todo lo que es realmente moral comienza cuando la moral ha sido eliminada. La mezquindad de las normas racionales no es en ningún lugar más evidente que en la condena del vicio, esa expresión de la tragedia carnal causada por la presencia del espíritu en la carne, pues el vicio implica siempre una huida de la carne fuera de su fatalidad, una tentativa de romper las barreras que contienen los impulsos pasionales. Un tedio orgánico conduce entonces los nervios y la carne a una desesperación de la que solo pueden escapar ensayando todas las formas de la voluptuosidad. En el vicio, la atracción por las formas diferentes de las normales produce una inquietud turbadora. El espíritu parece entonces transformarse en sangre, para moverse como una fuerza inmanente a la carne. La exploración de lo posible no puede realizarse, en efecto, sin la ayuda del espíritu ni la intervención de la conciencia. El vicio es una forma de triunfo de lo individual, y como la carne podría representar lo individual sin un apoyo exterior, esta mezcla de carne y de espíritu, de conciencia y de sangre, crea una efervescencia extraordinariamente fecunda para el individuo, víctima de los encantos del vicio. Nada repugna más que el vicio aprendido, forzoso y fingido. De ahí que el elogio del vicio sea totalmente injustificado. Como máximo, podemos constatar su fecundidad para aquellos que saben transfigurarlo, hacer desviarse a esa desviación. Cuando se la practica de manera brutal y vulgar, no se explota más que su escandalosa materialidad, desdeñando el estremecimiento inmaterial en el que reside su calidad. Para alcanzar ciertas alturas, la vida íntima no puede prescindir de las inquietudes del vicio, y ningún vicioso debe ser condenado cuando, en lugar de considerar al vicio como un pretexto, lo transforma en finalidad. Capitulación. El proceso que nos convierte en seres desengañados. Un gran número de depresiones en el individuo, dotado de una fuerte vitalidad, bastan para permanecer vivo en cada instante. Una fatalidad orgánica provoca depresiones permanentes que no tienen causas exteriores, pero que emergen de un profundo trastorno interno. Depresiones que asfixian el vigor y atacan las raíces de la vida. Es un horror total pretender que se vuelva uno desengañado a causa de una deficiencia orgánica o de instintos debilitados. En realidad, nadie pierde sus ilusiones si no ha deseado con ardor la vida, aunque solo haya sido inconscientemente. El proceso de desvitalización se produce más tarde tras una serie de depresiones, únicamente en los individuos llenos de ímpetus, aspiraciones y pasiones. Las depresiones alcanzan esa capacidad de erosión que desgasta la vida como las olas del litoral. En el deficiente simple no producen ninguna tensión, ningún paroxismo ni exceso. Desembocan en un estado de apatía, de extinción lenta. El pesimista representa una paradoja orgánica cuyas contradicciones insuperables engendran una profunda efervescencia. No hay, en efecto, una paradoja en esa mezcla de depresiones repetidas y de energía persistente. Es evidente que las depresiones acaban consumiendo la energía y comprometiendo la vitalidad. Resulta imposible compartirlas definitivamente. Lo máximo que puede hacerse es ignorarlas temporalmente, dedicándose a una ocupación constante o a distracciones diversas. Solo una vitalidad inquieta es susceptible de favorecer la paradoja orgánica de la negación. Se vuelve uno pesimista, un pesimista demoníaco, elemental, bestial, únicamente cuando la vida ha perdido la batalla esperada que libra contra las depresiones. El destino representa entonces para la conciencia una versión de lo irreparable. El arte del desdoblamiento, el arte de la psicología nos aprende, se vive y se experimenta, puesto que es imposible encontrar una teoría que nos dé la clave de los misterios psíquicos. Nadie puede ser un buen psicólogo si no es él mismo un objeto de estudio, si su propia sustancia psíquica no resulta un constante espectáculo inédito y complejo capaz de suscitar la curiosidad. Imposible comprender el misterio de los demás si uno mismo carece de él. Para ser psicólogo hay que reconocer suficientemente la desgracia a fin de poder comprender la felicidad y poseer el suficiente refinamiento para poder convertirse en un bárbaro. Para ejercer la psicología
Se necesita una desesperación lo bastante profunda para no distinguir ya si se vive en el desierto o en las llamas. Protiforme, tan centrípeto como centrífugo, nuestro éxtasis debe ser estético, sexual, religioso y perverso. El sentido psicológico es la expresión de una vida que se contempla a sí misma en cada instante y que las vidas ajenas, como si fueran espejos. El psicólogo considera a los demás seres humanos como fragmentos de su propio ser. El desprecio de todo psicólogo siente por los demás implica una autoironía tan secreta como ilimitada. Nadie ejerce la psicología por amor, sino por una especie de deseo sádico de mostrar la nulidad del prójimo mediante el conocimiento de su fondo íntimo y la expoliación de su aureola de misterio. Como ese proceso agota rápidamente los contenidos limitados de los individuos, el psicólogo se cansará rápidamente de los seres humanos. Carece en exceso de ingenuidad para tener amigos y de inconsciencia para tener amantes. Ningún psicólogo comienza siendo escéptico, pero todos acaban siéndolo. Este final constituye el castigo que la naturaleza inflige al profanador de misterios, al supremo indiscreto, que, habiendo apenas creído en el conocimiento, haya conocido la desilusión. El conocimiento en pequeñas dosis cautiva, a fuerte dosis decepciona. Cuanto más se sabe, menos se desea saber, pues quien no ha sufrido a causa del conocimiento no habrá conocido nada. El sinsentido del devenir, en la tranquilidad de la contemplación, cuando soportamos el peso de la eternidad, cuando oímos el tic-tac de un reloj o el latido de los segundos, cómo no sentir la nimiedad del progreso en el tiempo y el sinsentido del devenir. ¿Para qué ir más lejos? ¿Para qué continuar? La revelación súbita del tiempo, que le confiere una preeminencia abrumadora que no posee generalmente, es el fruto de un asco hacia la vida y de la incapacidad de proseguir la misma farsa. Cuando esta revelación se produce por la noche, la absurdez de las horas que pasan va acompañada de una sensación de soledad aniquiladora, pues, alejados del mundo y de los seres humanos, nos encontramos solos frente al tiempo, en una irreductible relación de dualidad. En pleno abandono nocturno, el tiempo no se halla ya, en efecto, poblado de actos y de objetos. Evoca por el contrario una nada que crece, un vacío en plena dilatación, semejante a una amenaza del más allá. En el silencio de la contemplación se oye entonces un sonido lúgubre e insistente, como un gong en un universo difunto. Ese drama solo lo experimenta quien ha disociado existencia y tiempo. Huyendo de la primera, se halla abrumado por el segundo, y siente el avance del tiempo dentro de sí mismo, como el avance de la muerte.